Pues muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Mentes Maravillosas. Hoy estamos en el Fruit Center de Lleida y hemos venido aquí porque, bueno, es el campamento base de nuestra próxima Mente Maravillosa. Tenemos con nosotros a Carles Vilalta. Buenos días, Carles, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por la visita. Gracias a ti por darnos este tiempo, este espacio, que estás ocupadísimo. Bueno, para los navegantes y despistados que no conozcan a Carles Vilalta, Carles, cuéntanos un poquito tú quién eres y sobre todo qué haces. Primero, debo decirte que más que mente maravillosa, soy una mente curiosa. Yo creo que eso es lo que me define en general. Y soy veterinario de formación. Terminé la carrera y luego empecé a trabajar en el sector. Luego, al cabo de unos años, tuve interés en desarrollarme un poco más en el ámbito de la investigación y cómo utilizar herramientas para saber qué tratamientos iban mejor, donde hice mi doctorado. Y luego, a partir de ahí, pues luego, bueno, he estado fuera trabajando en ámbitos de PIRS y de epidemiología. Y ahora actualmente me encuentro pues, coordinando el grupo de epidemiología del CRESA y trabajando pues, en temas de epidemiología de porcino, de PIRS y algún otro tema que te va cayendo. O sea, que no te aburres, ¿no? No. Has dicho que estuviste fuera, estuviste en Minnesota. Sí. Sí. Qué aventura, ¿no? Bueno, la verdad, muy interesante. Surgió la oportunidad de ir afuera gracias al contacto con Montse Torremorell. En ese tiempo estaba buscando una estancia postdoctoral en el extranjero para mejorar, sobre todo pensando en el campo en el que había estado trabajando, que era el área de la farmacología con Lorenzo Fraile. Pero luego surgió esta oportunidad dentro del grupo de epidemiología y entonces, bueno, hicimos una entrevista con Bob Morrison y entonces me ofrecieron una posición que se llama postdoctoral ahí y bueno, sin pensarlo mucho porque me ofrecían la posibilidad de trabajar en PIRS, que yo creo que también es un área como muy interesante para cualquier veterinario, ¿no? Y poder profundizar más en este ámbito. No me lo tuve que pensar demasiado y me fui a Estados Unidos, donde pues, estuve 4 años y conocí pues, gente muy maravillosa, mentes muy maravillosas, ¿no? y también unas grandes personas donde bueno, aprendí muchísimo, ¿no? de la mano pues, de Bob Morrison, de la mano de Montse Torremorell, ¿no? De la mano de otros contactos que no están en Minnesota, como pueden ser Daniel Linares. Bueno, fue una etapa muy interesante para mí. ¿Y cuál dirías? Porque, a ver, cuando vas al extranjero siempre es un gran aprendizaje a nivel profesional y a nivel personal, pero ¿cuál sería lo que te llevaste, ¿no? El mayor aprendizaje de esta etapa? No, bueno, claro, resumir todo esto en un solo aprendizaje es complicado. Yo te diría que a nivel personal el aprendizaje que me llevé es que nada es imposible, ¿no? Porque uno piensa que esto queda muy lejos seguramente de donde está, ¿no? Por el trabajo que lleva a su día a día y quizá le gustaría emprender o hacer este tipo de aventuras, y luego la realidad es que es cierto que seguramente es mucho más fácil de lo que parece desde la lejanía, porque hay un montón de oportunidades, lo que uno no las conoce. Eso por un lado. Luego, lo otro que me llevé fue el haber conocido a Bob Morrison, por ejemplo, que es una persona, o era una persona excepcional, con una calidad increíble, ¿no? y con una visión ya no solo del sector porcino, sino de la vida en general, creo que muy interesante. Qué bueno, es que poder trabajar con estas personas tiene que ser algo increíble. O sea, como tú decías, mentes maravillosas, de verdad. Bueno, te pusiste con el PIRS. ¿En qué año fuiste a Minnesota? Esto era 2016. 2016. Aquí ya teníamos PIRS, evidentemente. Aún no conocíamos a estos protagonistas que tenemos por ahora por el campo. Pero bueno, o sea, que era innovador en aquel momento. ¿Aprendiste algo que se hiciera allí diferente de lo que hacíamos aquí en España en ese momento? Bueno, yo creo que lo que se hacía allí hace muchos años que se aborda seguramente de un modo distinto, también por otras necesidades. A mí, por ejemplo, me impresionó el programa en el que estaba trabajando, que consistía en la agregación de datos
diferentes empresas. Esto justamente creo que en 2016 aquí se empezó a trabajar más de la mano del GSP y de Jordi Balilles. Entonces eso me impresionó mucho ver lo que podías aprender cuando dejabas de mirar solo a una explotación, ¿no? Y solo a una empresa, sino que podías tener esa visión mucho más amplia de realmente lo que estaba pasando y las conclusiones que podías sacar. Por ejemplo, esa era una de las cosas que me impactó. La otra que me impactó fue quizá que la mente del veterinario de campo ahí está moldeada de otra manera. No quiero decir ni mejor ni peor, porque creo que los veterinarios aquí en España están mucho más preparados, tienen la formación que tienen creo que cubre mucho más ámbitos y por lo tanto pueden manejar muy bien la gestión de una granja, pero ese punto de ir más allá que yo creo que se entrena ahí ya desde la facultad en cuanto a ciencia, en cuanto a pensar cómo resolver los problemas, esos problemas que tienen en el día a día, ¿sabes? De no ser tanto receptor de la formación o de las tecnologías, sino ser el que impulsa esa tecnología o ese descubrimiento o esa pregunta. Eso es otra de las cosas que me impactó más. Ahora estás trabajando con Pearce también. Uh-huh. ¿En qué consiste tu proyecto? Bueno, ahora estoy trabajando en Pearce. Aquí tenemos un proyecto que intenta ser no una copia, sino una versión diferente por las diferentes necesidades y por la manera de trabajar y porque la industria es diferente en España que en Estados Unidos. Entonces lo que consiste en recoger la información sobre los brotes de Pearce para ver pues la evolución de la incidencia, ¿no? La evolución de la curva de brotes de Pearce, ¿no? Ver si es estacional, que ya sabemos que seguramente sí, ¿no? pero también un poco cuantificar cómo son los brotes y cómo estos pueden impactar en la industria de entrada catalana, ¿sabes? Entonces, bueno, es un poco ahora estamos en una fase de recogida de información, pero con la idea luego ya de poder, si no replicar, hacer estudios que puedan aportar valor, ¿no? Y que puedan ayudar a elegir tratamientos o a establecer qué riesgos podemos tener para la transmisión del Pearce o al menos para la aparición de la casuística, ya no solo de la transmisión, pero sí de la casuística. Y ahora que tenemos, por ejemplo, yo creo que desde la pandemia que seguíamos las cepas del coronavirus, la siguiente cepa más famosa que hemos conocido hasta el momento es Rosalía, ¿no? Todo el mundo, tú vas al campo y todos los ganaderos te hablan de Rosalía, pero hay más cepas de Pearce en el campo. ¿Tú crees que realmente conocemos el impacto que tiene cada una de estas cepas? Es complicado, es complicado. Yo creo que la Rosalía sí que igual ha tenido una evolución que ha sido muy clara, ¿no? Con un tipo de impacto que también ha sido muy claro y con veterinarios que llevan muchos años en el campo y han visto una cosa diferente a lo que se habían encontrado hasta ahora. Lo que pasa, una de las grandezas y otra es a la vez dificultad de la industria del porcino es que es una industria muy dinámica. Y entonces para hacer ciertos estudios o para sacar ciertas conclusiones es muy complicado porque hay muchos factores que varían día a día, hora a hora, minuto a minuto. Entonces, aunque de forma general sí que sabemos que seguramente esta cepa, ¿no? ha causado un impacto mayor, el poder establecer los diferentes impactos de otras cepas es complicado. Esto ya no es que sea aquí, es que esto se da en cualquier parte del mundo. No tenemos una forma de cuantificar el impacto, ¿no? de estas cepas porque muchas veces se basa en la sensación o en la experiencia de cada veterinario. Y entonces eso no necesariamente se traduce en que eso sea el impacto que otro veterinario, ¿no? vería en su explotación. Y esto al final es una percepción basada en tu experiencia, ¿no? basada en tu ámbito, ya sea empresa, ya sea en la granja, con los compañeros con los que te relacionas. Por lo tanto, es difícil de cuantificar las secuencias porque también es difícil al final clasificar las secuencias, a no ser que haya una división muy clara entre secuencias. Yo creo que si algo nos sucede a los veterinarios de campo, aparte de que todo el mundo tiene Rosalía, ¿no? y todo el mundo parece que la está pasando, es que nos está causando mucha frustración. Es decir, en el campo empieza a haber, yo al menos detecto cierto cansancio por todas las partes, por técnicos y por ganaderos,
de decir, ostras, otra vez, llevamos ya con Rosalía, pues cuando empezó parecía que sería algo puntual y que luego nos acostumbraríamos, pero llevamos igual ya 5 años con Rosalía y no salimos de ahí. Y tampoco sabemos exactamente, no hay un protocolo que se ajuste a todas las granjas o una medida mágica, ¿no? Ojalá la tuviéramos. No sé qué nos podrías recomendar desde tu conocimiento, desde esa mirada universal ya de Minnesota, ya aquí en el CRESA. ¿Qué nos podrías decir? Claro, tampoco no voy a descubrir nada, ¿sabes? Yo creo que también está ya todo dicho, casi todo dicho en el mundo del PIRS. Entonces, yo creo que se trabajó, por ejemplo, desde Interporc y liderado por Jesse Page, Jordi Valelles, un decálogo de medidas que se podían utilizar. Entonces, yo creo que ese decálogo está muy bien como punto de partida. Y a partir de aquí, yo siempre, mis primeras recomendaciones siempre son centrarse en las vías de transmisión directa. Esas para mí son las de entrada, son reposición, son semen, y a partir de aquí luego pues extremar medidas de bioseguridad indirecta. Aún así, eso no garantiza que vayas a tener un brote, porque igualmente que no lo garantiza en granjas filtradas en Estados Unidos que igual están en una ubicación buena. ¿Sabes? Hay un porcentaje de granjas que continúan teniendo un brote por el motivo que sea. Entonces es complicado. Yo creo que en ese punto hay unas cosas que todavía desconocemos, ¿sabes? Y las atribuimos a bioseguridad y quizá es lo correcto, pero yo creo que no conseguimos entender del todo, ¿no?, cómo funciona esta enfermedad. O sea, podemos erradicarla, creo que hablaste de esto también con Laura Batista, ¿no? Creo que podemos controlarla, podemos erradicarla a nivel de país pues ya sería mucho más complejo y requerirían otra serie de actuaciones. A nivel de granja no es nada nuevo y hay gente que lo ha conseguido y que tienen una habilidad, empresas que tienen una habilidad para erradicarla, pero echar el virus y que no entre más, yo creo que eso ya es más complicado. ¿Y una vez está dentro? Bueno, una vez está dentro, pues ahí a intentar, pues de entrada, apagar el fuego como se pueda, sobre todo en la parte inicial del brote. Y creo que es importante todo el tema de moral, también ahí explicar qué es lo que va a venir. También hay que tomarlo como una oportunidad, igual como una oportunidad también de formación, de decir, bueno, esto es lo que pasa si fallamos en temas de bioseguridad. Y luego a partir de ahí tampoco te voy a describir nada nuevo. O sea, creo que los protocolos están ya marcados, que sería intentar, bueno, en Estados Unidos lo llaman homogenizar la inmunidad, que consistiría en establecer, ¿no?, en hacer correr o el virus lo más rápidamente posible o establecer una inmunidad basal, que podría ser en base a una vacunación, ¿no?, para que todo el mundo esté en un nivel de inmunidad similar y el virus no se expanda. Y luego aquí no traer más reposición para intentar frenar la replicación del virus. Y luego, en cuanto a los lechones, pues bueno, intentar que no se nos vaya de las manos. Luego la enfermedad tiende a morir por sí sola o tiene que reducir la prevalencia, y luego a partir de aquí pues cada empresa supongo que gestionará de su manera. Habrá empresas que tengan interés en erradicar, otras que tengan interés en controlar y no erradicar. Pero tú dices que la enfermedad tiende a morir, pero lo cierto es que vemos que al cabo de un año muchas veces volvemos a tener otro brote. ¿Es solo por la reposición, que no tienen la inmunidad suficiente o...? Bueno, yo creo que ese es uno de los puntos en los cuales no conocemos, o al menos yo personalmente tengo muchas preguntas sobre ello. Es cierto que hay una fase que podría ser, ¿no?, aquí podemos discutir porque todo esto van a ser teorías, ¿no? Podríamos decir que una vez entras reposición, que no tiene inmunidad, una vez tienes un cierto nivel de población sin protección frente a la cepa que hay en la granja, lo que va a pasar es que va a volver a replicarse el brote. Esto podría ser una de las teorías. Otra es que el virus está presente y que, por ejemplo, por cerrar ventanas en invierno y hacer que se incremente la transmisión o hacer que se incremente la cantidad de virus en el ambiente, esto facilita que luego también haya otro brote, ¿no? Esto lo hemos visto con coronavirus también, que teníamos que ventilar para que no hubiese transmisión. Esto lo podría facilitar la transmisión. Bueno,
creo que tenemos muchas preguntas todavía, ¿no? Que responder en este sentido de cómo frenar eso. Lo cierto es que de momento pues no somos capaces de poner un punto de corte, ¿no? Y que eso no se repita más, porque no tenemos, aunque la vacunación es una buena herramienta para más que prevenir o reducir el impacto, ¿no? Y reducir la transmisión, no es una vacuna que es esterilizante en el sentido de que la ponemos y el virus ya no aparece más. Ahora que hablas de la vacuna, antes de que nos llegara la Rosalía se había empezado a vacunar muchísimos lechones. No sé si ahora sigue siendo algo viable, se sigue haciendo evidentemente, pero no sé si lo seguiría recomendando. Me imagino que sí, porque tampoco tenemos muchas más herramientas. En todo caso, ¿cuál crees que sería el mejor momento para vacunar a los lechones, si es que lo hacemos? Claro, eso es una pregunta... Depende, haremos una... No, el tema... Yo creo que al final, ¿no? Como todas las vacunas, yo creo que tienen cierto nivel de protección frente a PIRS, y esto lo vemos con los experimentos clínicos, donde ¿no? a nivel experimental puedes vacunar a una población y puedes infectar, ¿no? Y luego ves las diferencias entre ganancia media diaria, las diferencias entre lesiones en los animales. Todas las vacunas, creo que en general, funcionan bien en ese aspecto, ¿no? Y las diferencias siempre salen significativas en el ámbito experimental. Luego, en el ámbito campo, debo suponer que también, ¿no? Porque al final intentamos trasladar eso al campo. El problema es que el campo es el campo y hay muchos otros factores, no solo PIRS, sino PIRS va acompañado muchas veces de otros factores y otros factores que pueden ser de patógenos o no de patógenos. En Estados Unidos se utiliza desde hace más tiempo que nosotros el aire filtrado. Yo estoy viendo que ahora muchas granjas se están planteando ponerlas de nueva construcción, muchas ya van con el aire filtrado. Yo recuerdo al principio cuando nos hablaban de PIRS que nos decían que, bueno, que la transmisión por el aire sí, pero no, que no era la fuente más. Ahora parece que está cobrando más importancia. ¿Qué experiencia tienes tú respecto a lo que viste? Bueno, yo, digamos, el tema de la transmisión por aire la cogería siempre con cautela. La cogería con cautela porque es una cosa que es difícil muchas veces de explicar, por el simple hecho de intentar conceptualmente explicar, ¿no? La cantidad de virus que tienen que salir de una explotación, con una serie de metros cúbicos que hay entre dos explotaciones, con corrientes de aire, árboles, bueno, toda una serie de cosas. Entonces, para que esa serie de eventos suceda, ¿no? Y haya una transmisión de una granja a otra a través del aire, creo que puede ser posible, pero creo que también estas granjas deberían estar cerca. No sé decirte hasta cuándo es cerca. Por lo tanto, yo creo que hay que cogerlo un poco con cierta cautela, porque bueno, hay estudios que apuntan, hay estudios que han podido encontrar o detectar por PCR algún virus a 9 kilómetros, pero hay otros estudios en los cuales la transmisión a más allá de 150 metros no ha sido posible. Entonces hay informaciones un poco en ambas direcciones. Pues eso por una parte, ¿no? Ahí tenemos la evidencia científica. Lo que sí que, digamos, la evidencia empírica en ese caso, que no es científica igual, de la información, por ejemplo, que estamos recogiendo en la Universidad de Minnesota con las granjas que estaban participando, es que las granjas filtradas tienen menos brotes. Eso es así. Lo miramos de diferentes maneras y las granjas filtradas tienen menos brotes, aún estando ubicadas en regiones que tienen una densidad alta. Igualmente tienen brotes. Filtrado no es igual a no más brotes, ¿no? Entonces aquí yo creo que es un tema de razonamiento económico el decidir si filtrar o no filtrar por el tema del coste económico, es decir, cuánto puedo reducir mis brotes, ¿no? Y qué impacto van a tener, y pues, si es económicamente rentable, pues fantástico. Creo que el filtrado de las explotaciones, al menos tal como se hace en Estados Unidos, sí que genera una serie de ventajas, porque hay que recordar, y aquí cito a un veterinario, ¿no? a un jefe de producción de una empresa de Estados Unidos,
que él no hablaba nunca de filtración, hablaba del paquete de filtración. Entonces, no es la filtración en sí solo lo que haces en esa explotación. Como es una inversión muy importante, lo que pues, vas a poner también temas vas a extremar la bioseguridad, vas a comprar los materiales que necesites para que no entren en esa explotación, ¿no? Por parte del electricista, por parte del soldador, quien sea. Entonces creas toda una serie de paquetes alrededor de esa explotación, ¿no? La entrada de los materiales que necesitas para la granja también se hace a través de seguramente una cámara de desinfección, ¿no? Ahí pones cámaras de rayos ultravioleta, los movimientos del personal sí o sí tienen que estar de una forma determinada, la eliminación de cadáveres también tiene que estar regulada de una manera, la carga del camión de lechones también está regulada de cierta manera, que hay una serie de, ¿no?, barreras que impiden el tránsito de personas, por ejemplo, en carga de lechones o en cuando sacar cadáveres de la explotación, hay habitaciones que no puedes abrir una puerta si la otra está abierta. Entonces esto lo que hace es, ¿no?, evitar el contacto entre la parte exterior y la parte interior. Entonces ya no es solo el tema filtración en sí, sino todo lo que envuelve, entre muchas otras cosas, de protocolos que se trabajan diferentes. Entonces, para mí, filtrar puede ser interesante, creo que hay que valorarlo económicamente, pero es todo un conjunto de actuaciones, no solo el filtro en sí. O sea, se extrema toda la bioseguridad, sí, ¿no?, alrededor de la filtración. ¿Y el control ambiental? Quiero decir, por ejemplo, se habla de que el virus también está en el purín. ¿Hay alguna forma de controlar vaciando más las fosas o no, o poniendo algún producto, no sé? Bueno, el tema de los purines es un tema interesante. A mí es un tema que personalmente me resulta interesante, precisamente porque ya se venía comentando en Estados Unidos, ¿no?, y hacía mucho tiempo, que los veterinarios de campo tenían esa idea allí porque coincidía mucho en el tiempo, ¿no? Del mismo modo que coincidía con el cambio de clima. Entonces también el comentario de que cuando viene el frío parece que el virus se transmite mejor por el aire. Y bueno, hicimos un estudio pues mirando cuando se producían, digamos, el manejo de purines, porque en la zona del Midwest es muy marcada por temas de clima y por temas de cultivos, y lo que observamos es que había una relación muy directa entre cuándo se manejaban esos purines en la explotación y la aparición de un brote clínico de PIRS, ¿no? Más o menos dentro del primer mes de manejo de esos purines, un 40% o al revés, un 40% de las granjas que habían tenido un brote habían hecho manejo de purines en esa franja de 0 a 30 días, que es el periodo que consideramos de riesgo para poder expresar clínicamente, ¿no?, si había tenido alguna relación. Entonces, bueno, es interesante esta relación porque porque esto se mantenía, digamos, en el tiempo, ¿no? No importaba si hacían el manejo de purines en el otoño, que es donde se hacía mayoritariamente, o se hacía en primavera, que era la otra gran época donde se manejaba, ¿no? Porque aquí los climas ya son distintos, aquí ya no puedes achacarlo a que es una transmisión por aire. Eso era un punto muy interesante. Se mantenía en cualquier empresa, que también era un punto interesante. Se mantenía en zonas de diferentes densidades de porcino, ¿no?, porque sabemos que la densidad es un factor importante, por lo tanto, si tú te vas a zonas con menor densidad, ¿no?, deberías ver otro efecto, pero se continuaba manteniendo el efecto. Se mantenía en muchas áreas, ¿no? Tanto en granjas, curiosamente, se mantenía tanto en granjas que tenían la fosa exterior como en granjas que tenían lo que allí se denomina una fosa interior, ¿no?, que recoge el purín de todo el año. Claro, esto por un lado, ¿no? Empíricamente tienes una relación epidemiológicamente de causalidad, ¿no? Primero está el factor, luego está la aparición del brote. Luego, demostrar esto ya es un poco más complejo. Hicimos un trabajo también con un estudiante de máster que se llama Julián Montoya y con César Corzo de ver si estaba presente ese virus en las fosas de purines, y la verdad es que cuesta mucho de encontrar, al menos por PCR es complicado
encontrar ahí, ¿no? Y también es difícil de explicar, incluso sabiendo que los animales de arriba son positivos, es difícil de encontrar. Entonces, en cierto modo, hay una cierta asociación que no sabemos a qué se debe. Puede ser pues, por el tema de, sabemos que la generación de un mal ambiente en el interior de la explotación, lo que conlleva es seguramente a una mayor afectación pulmonar y a una expresión de células inflamatorias o de sustancias inflamatorias, que lo que hace es que pueda igual predisponer estos animales, ¿no? Ya no solo a PIRS, sino a cualquier otra enfermedad, ¿no? Eso por un lado, porque esto lo podemos ver en invierno, en cualquier engorde, ¿no? que tiene las ventanas cerradas. Y bueno, ahí estamos intentando descubrir un poco más qué hay, ¿no? Podría haber el otro punto, que es que al final lo que estamos moviendo es un líquido orgánico. Y creo que este otro punto creo que no lo hemos pensado suficiente en general. ¿Sabes? Sí que es cierto que el tema de purines es un subproducto que se valoriza, pero al final no estamos dejando de mover, ¿no? un producto, caldo de cultivo, de la granja, ya no solo pensando por PIRS, ¿no? Pensando en cualquier otro patógeno, ¿no? y lo estamos regando pues alrededor de cualquier otra explotación. Y ahí yo creo que quizás sí que debemos como sector empezar a pensar un poco más allá, ¿no? Y cómo podríamos inactivar todo lo que está allí dentro. Bueno, Carlas, veo que aún nos queda mucho trabajo con PIRS, mucho que investigar, pero yo creo que estás trabajando en otros proyectos aparte de PIRS. ¿Nos puedes contar algo? Sí, estoy trabajando aquí, siempre hay cosas interesantes que hacer. Una de las cosas que en Estados Unidos, por ejemplo, creo que tenían carencia y una de las cosas que al menos allí intentábamos conseguir, ¿no? Era pues es entender, ¿no? esta interacción que tienen entre las granjas, ¿no? Esto por un lado. Aquí, en cierto modo, creo que tenemos la suerte, no sé si llamarlo suerte, pero que tenemos toda esa información. Tenemos la información muy buena de trazabilidad, ¿no? Entre explotaciones y por lo tanto ahora estoy aquí en el IRTA y donde podemos tener acceso a esta información, creo, para poder crear herramientas, ¿no? Que, con la visión de que pues, puedan servir, ¿no? para proteger al sector porcino o para que el sector porcino le pueda sacar un tipo de valor a la información que ya se está generando. Entonces, dentro del grupo de epidemiología, por ejemplo, ya se venía trabajando todo el tema de alertas epidemiológicas, por ejemplo, en el caso de una posible brote de peste africana, ¿no? Y está preparada una herramienta para poder dar respuesta rápidamente a dónde están los brotes, cuáles son los radios, qué granjas hay dentro de cada radio, qué links epidemiológicos hay con otras regiones o con otras áreas, ¿no? Esa parte ya está en marcha. Luego también teníamos otro proyecto por otra investigadora que estaba trabajando aquí de un análisis de riesgo por PPA en las diferentes explotaciones de Cataluña, también por diferentes factores. Y ahora lo que estamos intentando es darle un poco más de forma a todo eso, ¿no? Todos los proyectos, intentarlos juntar en un mismo sitio. Entonces también estamos con un proyecto de vigilancia sindrómica, ¿no? Intentar utilizar la información de la recogida de cadáveres por si puede servir y puede portar, ¿no? alguna señal en este escenario de peste porcina africana y luego intentar pues, entender, ¿no? cómo son las dinámicas de movimientos de animales en Cataluña y poder juntar todas estas herramientas, ¿no? en una sola, que creo que es lo interesante, ¿no? para luego ya poder desarrollar pues, muchas cosas y en el caso de que la industria pues, necesite y tenga toda esta información de en cierto modo disponible, ¿no? poder sustituir pues, lo que pueda ser PPA por cualquier otra enfermedad que ellos consideren, ¿no? Si tienen algún día otra necesidad, no sé, me invento una cepa de Streptococcus que puede ser potencialmente peligrosa, pues poder ya tener todas estas herramientas, las granjas localizadas, movimientos entre granjas, intentar luego ya poner, ¿no? esa información aquí y poder decidir qué hacer con ella. Bueno, es como el presente y el futuro, ¿eh? Un poco lo que tienes ahí en el despacho. Bueno, yo creo que es
tenemos la oportunidad aquí porque tenemos la información. Creo que a nivel mundial, de momento, no existe ningún otro país que excepto Dinamarca, que creo que en este sentido sí que van un poco más allá y donde la información se comparte, digamos, se comparte más que nada, es visible, ¿no? Es decir, los ganaderos pueden ver el estatus sanitario de su vecino, ahora ya pueden saber qué movimientos han entrado en su región, ¿no? Y de dónde vienen esos movimientos. Digamos, también yo creo que ha llevado su tiempo, son más capaces de tolerar este tipo de acciones, pueden ver hasta qué plan de erradicación, en este caso de PIRS, ¿no? tiene su vecino, y sí que creo que van un poco por delante de nosotros, pero por ejemplo Estados Unidos se están encontrando pues dificultades, ¿no? En cierto modo están intentando generar esta base de datos que no tienen una base de datos de localización de las explotaciones, de movimientos entre explotaciones. Y ellos están percibiendo eso ahora como una amenaza para su sector en este escenario de riesgo de PPA, porque ellos saben que si les entra la PPA, primero van a tener que hacer todo un trabajo, ¿no? de investigación de cómo ha sido, quién está ahí, qué granjas hay alrededor, ¿no? Y van a tener que hacer mucho trabajo en el terreno y ir tirando del hilo, ¿no? para seguir la epidemiología o los vínculos. Y ahora lo que están haciendo, algunos de los proyectos van encaminados en este sentido, es cómo agregar esa información, ¿no? Cómo localizar las explotaciones, establecer pues, perímetros de bioseguridad, intentar recopilar los movimientos entre explotaciones de una forma, digamos, no obligatoria, porque en Estados Unidos solo se registran obligatoriamente los movimientos entre estados, que podría aquí ser el equivalente a solo registrar los movimientos que entren o salgan de España. Entonces, todo lo que es movimientos internos de cada estado, bueno, los puede tener cada empresa en su ordenador, pero no existe como tal un mecanismo de defensa, ¿no? En caso de que entre una enfermedad. Entonces, están buscando maneras de cómo poner toda esta información junta para que, llegado el caso, ¿no? puedan ser capaces de responder rápidamente. Yo creo que aquí tenemos esa oportunidad porque la información la tenemos, ¿no? También está... O sea, que estamos preparados, suponiendo que entrara, que espero que no. Yo creo que preparados sí. Supongo que habrán que mejorar ciertas cosas y, ¿no? que trabajar ciertas cosas. Digamos, estamos preparados porque, te digo, tenemos un sistema de alertas que ahora, al menos desde la parte de IRTA CRESA, lo que nos permite es, en el momento que se confirme cualquier brote, en cuestión de segundos, minutos, generar archivos de trabajo para trabajar en el campo, de explotaciones a visitar, radios, links epidemiológicos, ¿no? Tamaños muestrales de cada explotación necesarios, etcétera, etcétera. Esto ya está en marcha porque se ha estado utilizando para otras enfermedades, como es el caso de West Nile, que aunque no tiene implicación directa en porcino, sí que sirve para poner a punto este tipo de cosas, ¿no? También se ha utilizado, por ejemplo, en el caso de influenza aviar, del brote de influenza aviar. Entonces, esas herramientas yo creo que están allí ya, están allí. Lo que pasa es que se pueden mejorar y la intención es mejorarlas para que funcionen de un cierto modo mucho más automáticamente, que es, creo, la parte clave en todos estos procesos, ¿no? Que al final todo esto funcione de forma automática y no dependa tanto de las personas. Claro. Bueno, Carlas, se termina el tiempo porque tú tienes muchas otras cosas que hacer. Cuando llega este momento siempre nos gusta sacar un poco la bola de cristal y que nos hagáis como una predicción, pero en tu caso lo voy a cambiar un poco. Lástima, venía casi lo tenías preparada la bola de cristal. Bueno, lo que te quería preguntar es, si tú tuvieras recursos ilimitados, ¿qué proyecto llevarías a cabo? ¿Qué investigación? Bueno, si tuviese recursos ilimitados, ¿qué investigación llevaría a cabo? Esta es una muy buena pregunta. Ahora mismo, déjame responderte seguramente de dos modos diferentes. Uno,
dedicaría quizá a hacer cosas como que estoy haciendo en temas de inteligencia artificial y acceso a la información. Eso por un lado, porque es un proyecto, digamos, un proyecto paralelo que ha surgido la oportunidad y me parece que es muy interesante y me parece que estamos en esta época de cambio donde van a cambiar muchas cosas tal como las entendemos. Por otro lado, ya más pensando más aplicable a la industria del porcino, yo creo que es necesario. Uno de los pensamientos que siempre tengo es si en el momento que hubiese salido Pierce se hubiesen destinado todos los recursos que se han invertido a lo largo del tiempo en un corto periodo de tiempo, yo creo que hubiésemos podido aprender mucho más de la enfermedad, que es lo que creo que nos pasa cuando aparece cualquier enfermedad, que no le prestamos suficiente atención, ¿no? Siempre esperamos a que los recursos van viniendo en cuentagotas y eso yo creo que nos cuesta mucho aprender, ¿no? De las enfermedades, porque siempre son pequeñas piezas que muchas veces cuesta luego interconectarlas. Entonces yo lo que te diría es, quizá enfocado ahora al Pierce porque me parece mucho más interesante, es decir, me gustaría un proyecto de una epidemiología global, en este caso pues igual de país o si quieres mucho más allá, donde diferentes bases de datos, diferente información pudiese confluir, siempre contando también con la participación y la opinión de las empresas y de los veterinarios, pero yo creo que ese es para mí un proyecto que sería muy, muy interesante, ¿no? Epidemiología en general y eso, interconexión de bases de datos, porque ya no puede servir solo para Pierce en este caso, pero para cualquier otra enfermedad creo que sería muy, muy fácilmente extrapolable, y no solo para porcino, ¿no? También pensando en otras especies. Bueno, pues con esta carta a los Reyes terminamos este Mentes Maravillosas. Gracias, Carles, por tu tiempo. No, a ti por la visita, a ti por considerarme, ¿no? Para mí eres una mente maravillosa de nuestro sector, sin duda. Curiosa también. Y a todos vosotros por estar ahí, por escucharnos, por seguirnos, por estar, como siempre. Gracias.